Ya, Gracias, doctor. ya. Entonces, nosotros debemos de entender qué son las cardiopatías congénitas. Como les estaba diciendo, como el mismo nombre indica, la cardiopatía congénita indica que hay alguna anomalía, malformación o mala formación a nivel de la estructura del corazón en algún momento de la formación del embrión, ¿no? El corazón, como sabemos, nace a nivel del mesodermo, ¿ya? Y a través de las células mioblásticas que se encuentran en el tubo cardíaco, ¿ya? Debemos entender también nosotros que el embrión, ¿ya? Empieza a latir el corazón a partir de las 23 a 28 días, o sea, a partir de la quinta a sexta semana, ¿ya? A partir de la cuarta semana ya hay flujo sanguíneo a nivel cardíaco. Y en la séptima semana ya se han formado las 4 cavidades a nivel cardíaco. Entonces, por ende, el corazón del niño, habíamos dicho, a partir de la sexta semana ya empieza a latir y nosotros lo podemos percibir a partir de la 10ª semana. Como debemos de entender, ¿ya? La circulación normal que nosotros tenemos es totalmente distinto a la circulación fetal. Como vemos aquí en la diapositiva, ¿no? La circulación normal, tenemos una circulación sistémica que está transportada a través de la aorta y una circulación pulmonar que es transportada a través de la arteria pulmonar. Totalmente distinto a lo que sucede en la circulación fetal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la circulación fetal? ¿Ya? En la circulación fetal, la madre, ¿no? La madre es la que transporta el oxígeno, ¿no? Y llega al recién nacido a través de la placenta, ¿ya? Entonces, ese oxígeno que la madre lleva va a ir a través de las arterias uterinas y en la placenta, ¿ya? En la misma placenta, a través de las arterias espirales, ese oxígeno en las vellosidades coriónicas va a haber intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, ahí es en las vellosidades coriónicas, a través de las arterias espirales que lleva el oxígeno de la madre, es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. A diferencia de una circulación normal, ¿qué es lo que sucede en la circulación fetal? ¿No? En la circulación fetal vamos a tener nosotros 3 grandes vasos, una vena y 2 arterias. A diferencia en la circulación normal del adulto, que tenemos por lo general un paquete vasculonervioso, ¿qué vamos a tener? 2 venas y una arteria. Entonces, la sangre que viene a través de las arterias espirales va a ir sangre oxigenada a través de la vena, a diferencia de la circulación del adulto que es a través de las arterias. Llega a través de la vena umbilical, ¿ya? Va a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Antes de que llegue al hígado, ¿ya? Se va a denominar conducto venoso. Este intercambio que va a ser a nivel del hígado, va a haber un intercambio gaseoso también entre oxígeno y dióxido, y de ahí se va a transportar va a llegar a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la aurícula derecha? En la aurícula derecha sabemos que en la circulación fetal hay 2 estructuras importantes. Uno es a nivel del tabique interauricular, ¿ya? Que se llama foramen oval permeable, ¿ya? Que va a permitir que esta sangre que viene, ¿ya? De la placenta a través de la vena cava pase de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, ¿no? Y se va a dirigir de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y eso se va a dirigir hacia la aorta. Otro mecanismo es que de la aurícula derecha
va a transportar sangre, ¿ya?, de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar va a ir hacia los pulmones, teniendo conocimiento que en la circulación fetal los pulmones es un tejido que todavía, ¿ya?, que todavía no está funcionando, pero que necesita nutrirse, ¿no? Otro defecto, ¿no?, que en la circulación fetal es algo normal, es la persistencia del ductus arterioso, o sea, el ductus arterioso, la comunicación arteriosa, que va de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Una vez que llegue hacia la aorta, la circulación, ¿hacia dónde se va a ir? ¿No? Va a ir hacia la circulación sistémica, va a llegar al tronco celíaco, con eso va a nutrir todo lo que es las asas intestinales, va a seguir y va a llegar hacia las ilíacas, y de sus ramas hipogástricas, ¿no?, van a salir dos arterias que se llaman las arterias umbilicales. Esas arterias umbilicales van a irse hacia la placenta. Entonces, ¿qué anomalías qué esos defectos que son normales en la circulación fetal, ¿no?, una vez que el recién nacido nazca, se van a cerrar y algunas arterias o conductos se van a obliterar. Por ejemplo, el foramen oval se debe cerrar, tiene un cierre funcional y un cierre anatómico. Funcionalmente el foramen oval debe cerrarse al minuto de haber nacido y anatómicamente tiene su cierre a partir de la tercera a cuarta hora del nacimiento. A diferencia del ductus arterioso, que tiene un cierre funcional a partir de la 15ª a 24 horas y su cierre anatómico es a partir del tercer o cuarto segundo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con las arterias umbilicales? Estas arterias umbilicales se van a dividir en dos, unas proximales, ¿ya?, que van a dar lugar a las arterias vesicales superiores, y las distales, que van a dar lugar al ligamento umbilical medio, ¿ya? Entonces, esta vena umbilical se va a transformar en ligamento redondo y este conducto venoso se va en ligamento venoso, ¿ya? Entonces, esta es la circulación fetal, ¿ya?, que es totalmente distinta a la circulación del adulto. Otra manera de explicar es que de la placenta se va a dirigir a través de la vena umbilical, ¿no?, va a ir a través de la vena cava a la aurícula derecha, va a tomar dos caminos, uno a través del foramen oval, va a ir a la aurícula izquierda, va a ir al ventrículo izquierdo y va a salir a través de la aorta y va a ir a todo el cuerpo. Otro camino es que de la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho, va a ir hacia la arteria pulmonar y hacia el ductus arterioso, ¿no? De esa manera le llega al feto el oxígeno y se puede nutrir adecuadamente el feto durante el embarazo. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Hasta ahí hemos entendido qué es la circulación fetal? Ya, sigamos un poco. ¿Por qué repasamos la circulación fetal? Para poder entender los mecanismos fisiopatológicos de las distintas cardiopatías congénitas que vamos a explicarles durante la presentación, ¿ya? Esta es otra manera. ¿Por qué les incido esto? Porque es importante que ustedes deben saber, ya, que a través de la vena umbilical es que llega sangre oxigenada al feto, ¿no? Y esto entra a través de las arterias uterinas que va hacia la placenta por las arterias espirales y va a producirse el intercambio gaseoso en las vellosidades coriónicas de la placenta, ¿ya? De la misma manera,
como ya habíamos dicho, entra a través de la vena umbilical, va al sistema portal, va por la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. Un camino puede ir al ventrículo derecho, las arterias pulmonares, ductus arterioso y la aorta. El otro camino es aurícula derecha, va a través del foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a través del ventrículo izquierdo va a ir a las arterias coronarias, carótidas y aorta, ¿no? Entonces, esa es la circulación fetal, ¿ya? Entonces, ¿qué habíamos dicho al inicio que son las cardiopatías congénitas? Son defectos que se dan antes del nacimiento, en el proceso de formación del corazón, ¿no? Que puede ser por malformación, por deformación, por disrupción o por alguna displasia que puede tener cualquiera de las estructuras que componen el corazón. ¿Ya? Para eso nosotros, las cardiopatías congénitas, vamos a diferenciar, ¿ya? Estos términos son importantes en cardiopatías congénitas cianóticas, o sea, que van a ocasionar cianosis, y acianóticas, que van a estar rosados, ¿no? Que no va a haber mucho intercambio con dióxido de carbono. Y aquellas que llevan el flujo pulmonar. Esto es importante porque hay cardiopatías congénitas con alto flujo y con bajo flujo. Siguiente. La frecuencia. La frecuencia de las cardiopatías congénitas acianóticas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿ya? Vienen asociados muchas veces con algunos tipos de síndromes, como el síndrome de Down, síndrome de Turner, ¿no? El de Noonan, el del George, ¿no? Y que vamos a ver en cada uno de estas cardiopatías congénitas la frecuencia y relación a nivel, ¿ya? A nivel de las distintas cardiopatías congénitas. La mayoría son de causa genética, el 8%, el 2% son de causas ambientales y multifactoriales, el restante, el 90%, ¿no? Vemos acá que los factores genéticos es muy importante. 8% de todas las cardiopatías congénitas, ¿ya? Cardíacas, son genéticas, ¿ya? Entre todas las cardiopatías congénitas, el que se lleva de largo es la comunicación interventricular, con un 31%, seguido de la comunicación interauricular, que lleva un 7.5%, ¿ya? El PSA, la estenosis pulmonar, la coartación de aorta, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de las cardiopatías congénitas que son más frecuentes son acianóticas, y las menos frecuentes son las cianóticas. Muchas de ellas son incompatibles con la vida, ¿no? Aquí tenemos la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica congénita, la transposición de grandes vasos y los defectos auriculoventriculares. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros en un examen nos preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿no? Nosotros, cardiopatía congénita más frecuente, independientemente que nos digan si es cianótica o acianótica, debemos responder que es el CIB. Otra cosa que deben saber es que hay cardiopatías congénitas que muchas de ellas ya no se diagnostican durante la vida y ya se diagnostican durante la post-mortem a través de una necropsia. Como, ¿cuáles son? Ustedes nos preguntarán cuáles son. Solo que estas cardiopatías muchas veces no hacen repercusión hemodinámica, a diferencia de estas cardiopatías que siempre va a haber repercusión hemodinámica. ¿Cuáles son? La válvula bicúspide, ¿no? Que es una cardiopatía congénita. Sabemos nosotros que la válvula aorta es trivalva o tricúspide, tiene 3 valvas, pero hay muchos adultos
que viven normal y no tienen ningún problema, pero con su válvula bicúspide, que no ha ocasionado ningún trastorno hemodinámico, ¿no? Como insuficiencia o estenosis. Otro es el prolapso de válvula mitral, que es una cardiopatía congénita. Yo me acuerdo alguna vez, cuando yo era residente de cardiología, me preguntó un cardiopediatra, me dijo, para ti, Wilfredo, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? ¿No? Yo le dije CIB, ¿no? Pero me jaló ese rato, me dijo, no, te quedas todo el día de guardia, averíguame hasta la noche. ¿Qué pasó? No encontré ninguna explicación, ¿no? Y en la noche me dijo, hay cardiopatías congénitas, y tiene razón, hay muchas cardiopatías congénitas que no tienen repercusión hemodinámica, como les digo, o sea, y en algunas literaturas lo ponen, ¿no? Y en algunas preguntas de examen, tipo especialidad o el ENAM, también te preguntan cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes. Y cuando nosotros encontremos esa pregunta y cuya respuesta dice válvula bicúspide y prolapso de válvula mitral, respondamos eso. En cambio, si cardiopatías congénitas con trastorno hemodinámico, vamos a ver que las cianóticas, como en representación el CIB, es la cardiopatía congénita más frecuente. Ahora, de las cardiopatías congénitas cianóticas, la más frecuente en el recién nacido, ¿ya? La más frecuente es y la más letal es la transposición de grandes vasos. Sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar para darnos cuenta, ¿ya? Las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas los vamos a clasificar en acianóticas y cianóticas. Dentro de las acianóticas vamos a clasificar de dos tipos. Uno, con flujo pulmonar normal o disminuido y con flujo pulmonar aumentado. Esto es importante, chicos, que tengamos en cuenta porque muchas de las preguntas siempre cuando hablamos de cardiopatías congénitas es importante saber si el flujo pulmonar es normal o aumentado. De acuerdo a eso, el paciente puede hacer un grado de congestión pulmonar o no, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen flujo pulmonar normal o disminuido son, ¿quiénes son? Estenosis pulmonar. Al haber estenosis pulmonar, no va a haber mucho flujo del ventrículo derecho, ¿ya? Hacia la arteria pulmonar, porque va a estar estenosado. Coartación de aorta, porque va a estar cabalgando la arteria pulmonar, y la estenosis aórtica congénita, ¿no? Estos son de flujo normal o disminuido, ¿no? De flujo pulmonar aumentado, ¿cuáles son? El CIA, comunicación interauricular, el CIB, ¿no? La persistencia del ductus arterioso y el canal AB. El canal AB. Entonces, solo para acotar, chicos, ¿no? Y desearía que de repente un representante, si el que sepa, ¿no? ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente en un paciente con síndrome de Down? Cualquiera de los alumnos. No Cecilia, no Manuel, no Valeria. Bien, Sebastián. Lo que pasa, la malformación congénita más frecuente en un síndrome de Down es el canal AB, que es un tipo de CIB, algunos lo consideran como un tipo de CIB, pero no, es el canal AB. Es la malformación congénita más frecuente en un síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, ¿ya? El flujo pulmonar aumentado nos van a dar estas cuatro entidades. Dentro de las acianóticas. Dentro de las acianóticas, ¿quiénes tenemos? De la misma manera vamos a clasificar aquellos que tienen flujo pulmonar normal
y aquellos que tienen flujo pulmonar aumentado. Dentro de los que tenemos flujo pulmonar normal, tenemos la tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein y la atresia tricuspidia. Y dentro de las cianóticas con flujo pulmonar aumentado, vamos a tener la transposición de grandes vasos, el drenaje venoso anómalo, que puede ser, en la mayoría de los casos, total, muchas veces si no se resuelve el problema, ya, incompatible con la vida, el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, ventrículo único. Entonces, nosotros chicos, por favor, ya debemos de tener bien en claro este tipo de clasificación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estas cardiopatías congénitas. Como dato importante, vamos a ver que hay como las prostaglandinas que ayudan a mejorar el flujo. Los inhibidores de las prostaglandinas como la indometacina, el ibuprofeno, van a, si la gestante o antes del nacimiento empieza a tomar ibuprofeno, indometacina, esto va a ocasionar el cierre del ductus arterioso, ¿ya? Entonces, vamos a llevar cada una de estas cardiopatías congénitas. Acá tenemos ya el corazón, ¿no? Un corazón normal, ¿no? Cada estructura ya lo conocemos cada uno: aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Eso es algo normal, ¿no? Vena cava inferior, vena cava superior, que llegan a la aurícula derecha, y a la aurícula izquierda le llegan las venas pulmonares que provienen de pulmón. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar cada una de las cardiopatías congénitas. Esto es una circulación normal, la circulación sistémica, ¿no? Que sale de la aorta y se va a los distintos órganos, tanto hacia el cerebro, ¿no? Tanto a los riñones, ¿no? Y la circulación pulmonar, ¿no? Que recibe la sangre desoxigenada a través de las venas cavas superior e inferior y llega a la aurícula derecha, y de ahí se dirige hacia los pulmones para que sea oxigenado y se pueda enviar hacia las cavidades izquierdas del corazón, ¿no? Solo como de manera ilustrativa nada más, ¿no? Ahora vamos a desarrollar cada una de las cardiopatías congénitas. Vamos a empezar con cardiopatías congénitas acianóticas, ¿no? Uno es la comunicación interventricular. ¿Ya? La comunicación interventricular tenemos de varios tipos. ¿Ya? ¿Qué es la comunicación interventricular? Como su nombre dice, es un defecto a nivel del tabique interventricular, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a ocasionar este tabique interventricular? Debemos de saber, chicos, que el corazón izquierdo, o sea, el lado izquierdo, tanto aurícula y ventrículo izquierdo, se mueve o maneja por presión, por presión. Debemos de saber que las cavidades izquierdas tienen presiones mayores a las cavidades derechas. ¿Qué quiere decir? Que el flujo normal, ¿ya? Del lado izquierdo es por presión y del lado derecho es por volumen. ¿Y qué pasa si hay un defecto a nivel del tabique interventricular? Si la presión es mayor del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? El shunt, o sea, esa conexión de izquierda, va a ser de izquierda a derecha, porque siempre va a ir el flujo de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿ya? El tabique está dividido en una parte muscular y una parte membranosa que está rodeado, que está muy cerca y rodeado hacia las estructuras como la aorta, la válvula tricúspide, ¿no? Por eso hay muchos que se diferencia estas membranosas en CIB subaórtico, subtricuspidio, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos de saber es que se dividen en dos: membranosos y musculares, ¿ya? Entonces, a ver, una pregunta. Si tenemos un shunt de izquierda a derecha en una comunicación interventricular, ¿qué cavidades se van a dilatar más? Una pregunta al azar, chicos.
¿qué cavidades creen ustedes que va a estar más dilatados que otras? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Chicos, fíjense, si nosotros tenemos una comunicación interventricular, el flujo va a ir de izquierda a derecha, o sea, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, pero, muy bien Andrea, pero, ¿qué pasa cuando va del ventrículo derecho? ¿Hacia dónde va la sangre? Hacia la arteria pulmonar. Entonces va a haber un aumento de flujo hacia la arteria pulmonar. ¿De la arteria pulmonar dónde va? Hacia los pulmones. Y en los pulmones, ¿qué es lo que pasa? Pasa el intercambio gaseoso y esa sangre va a retornar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Pero como hay un incremento de flujo, va a aumentar también el incremento de flujo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Incremento o dilatación de cavidades izquierdas, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Entonces, si alguien nos pregunta, o si la pregunta nos hacen en el examen, en una comunicación interventricular, ¿qué cavidades se dilatan? Nosotros debemos de decir que se dilatan las cavidades izquierdas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cavidades izquierdas. Entonces, es de un alto flujo pulmonar, porque el flujo va de izquierda a derecha y se va hacia la arteria pulmonar, ¿no? Y el soplo que vamos a encontrar es un soplo pan o holosistólico en barra a nivel del cuarto espacio paraesternal izquierdo, ¿ya? Y la dilatación son de cámaras izquierdas, ¿no? El tratamiento de una comunicación interventricular es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, esto es una cardiopatía congénita acianótica que nos va a dar una dilatación de cavidades izquierdas y lo que nosotros debemos de saber es que el tipo de soplo es un soplo pan o holosistólico en barra en el cuarto espacio paraesternal izquierdo. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Otra de las cardiopatías congénitas acianóticas, que muchas veces esta cardiopatía se diagnostica ya en fase adulta, ¿no? Es la comunicación interauricular, ¿ya? Sabemos que habíamos dicho, ¿no? Que el tabique interauricular teníamos normalmente en la circulación fetal un foramen oval que se cerraba funcionalmente en el primer minuto y anatómicamente a partir de la tercera, cuarta hora. Muchas veces, ¿ya? Este tabique está alterado y ocasiona una comunicación interauricular, ¿no? ¿De qué tipos tenemos? Tenemos de tipo ostium secundum, ostium primum, del seno venoso y del seno coronario. Es más frecuente en mujeres que en varones con una frecuencia de 2,1, ¿no? Nos va a ocasionar signos de falla cardíaca y nos va a ocasionar arritmias. Y vamos a explicar por qué. Por lo general, los CIA pequeños no son quirúrgicos tributarios a operar y los CI grandes se puede operar por vía intervencionismo percutáneo o por vía quirúrgica, ¿ya? Entonces, vamos a ver el mecanismo o la fisiopatología del CIA. Aló, chicos, ¿ven la presentación? No, doctor. Se ha colgado, creo, ¿no? Lector, doctor, otra vez. Ya, ahora sí, chicos, ¿ven? Sí, sí se ve, doctor. Sí, doctor. Pero nuevamente, ¿no? La plataforma creo que es, ¿no? A ver, Brenda, ¿ves?
Lo veo en la misma diapositiva. No, ahora ya no. Se acaba de colgar, Ahora, doctor. ahora, ya regresó, ¿no? No lo veo, doctor. Me sale que que carga. Pero creo que es de la plataforma, ¿no? Es para todos, ¿no? Bélgica, ¿logras ver? Está fallando la plataforma, doctor. No, doctor. Creo que es la plataforma, ¿no? Porque la verdad estoy en un lugar No se donde ve, doctor. Sí, doctor, es la plataforma. Nos está reconectando a todos por momentos. A un grupo y después a otro grupo. ya vamos a esperar un ratito, ya que estamos en línea todos, por favor, ¿no? Ya. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Se Ya se ve, puede ver, se doctor. logra ver, ¿no? Nuevamente, se está yendo a cada rato. Sí, doctor, ya no se ve. Sí, yo también, o sea, igualito, o sea, y estoy con buena internet. Asumo que ustedes también. Está que se va y está que regresa, ¿no? Sí, doctor, no se ve. Sí, al parecer está que vota por grupos. Pero estábamos bien. Sí, doctor, es que desde la mañana está fallando. Ah, desde la mañana está con este problema. Sí, doctor, mi grupo al menos tuvimos problemas. Aló, chicos. Aló, Sí, doctor, chicos. sí se ve. Ahora sí, ¿no? Ahora creo que ya Sí se volvió, ve, ¿no? doctor. Del todo. Sí, ya se ve, doctor. Ya. Ahora sí podemos continuar. Ya, perfecto. ¿Me escuchan, no, chicos? A ver, Sí, doctor. Yeveni. Otra vez, doctor, se está yendo. ¿Puedes traerme más amorrita? ¿Ahí hay abajo? Sí, amor. Llévate un platito de esos hondos. Sí, amor. A ver, esperemos que se... A ver, Sí. se ve un ratito, 10 segundos que esté fijo. Doctor, creo que ya se reconectaron todos ya. Ya, perfecto. Creo que ya no... Ya, ahora sí. Entonces, continuamos con comunicación interauricular, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es un defecto a nivel del tabique interauricular, del cual tenemos varios tipos. Uno, el ostium secundum, ostium primum, el seno venoso y el seno coronario. Es más frecuente en mujeres que en varones. Esto va a ocasionar que haya signos y síntomas de falla cardíaca, arritmias, ¿no? Y la pregunta era, a ver, chicos, cualquiera de ustedes, en un CIA, ¿qué es
¿qué es lo que más se dilatan? ¿Qué cavidades se dilatan más? Exacto, se van a dilatar las cavidades derechas, ¿no? Las cavidades derechas. Muy bien a todos. Entonces, el shunt por lo general va a ser de izquierda a derecha, ¿no? De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿no? Entonces se van a dilatar las cavidades derechas, ¿no? Al dilatarse las cavidades derechas, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar ya que también estos pacientes hagan un grado de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero este grado de hipertensión pulmonar es reversible después de la cirugía, ¿ya? Entonces, debemos de saber que en comunicación interauricular, ¿no? Lo que más se dilata son las cavidades derechas, ¿ya? Entonces, en el, ¿cómo se corrige la comunicación interauricular? Acá habíamos dicho intervencionismo percutáneo. Cuando el defecto es pequeño, ¿no? Se puede introducir por un cateterismo venoso a nivel de la ingle, a través de la, se llega por la vena cava inferior, se introduce a través de la vena cava a la aurícula derecha y se pone un, un parche, al que le llamamos Amplatzer, ¿no? Un parche a través del defecto, ¿ya? Y se cierra. Pero para eso hay especificaciones, ciertas especificaciones, ¿no? Que el defecto sea pequeño y que haya tejido como para insertar el parche, ¿no? En cambio, en aquellas comunicaciones interauriculares grandes, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? A corazón abierto hay que ponerle un parche a nivel del tabique interauricular, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes en una comunicación interauricular llegan a edad adulta, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿no, chicos? Entonces, es una cardiopatía congénita acianótica que nos va a dar alto flujo, ya Valeria, gracias, nos va a dar un soplo sistólico eyectivo, pero esto quiero que entiendan, el soplo no es porque haya el shunt de izquierda a derecha, sino el soplo es porque hay harto flujo en las cavidades derechas, ¿eh? Y el soplo es por hiperflujo pulmonar, ¿ya? Por hiperflujo pulmonar, porque debemos de saber que anatómicamente las aurículas son muy posteriores y para auscultarles a través del estetoscopio es muy difícil auscultar ese flujo que pasa de izquierda a derecha. A diferencia del CIB, el CIB, los ventrículos están muy anterior, entonces sí se logra, ¿ya? Escuchar el paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando alguien nos pregunte qué tipo de soplo nos da un soplo sistólico en foco pulmonar, pero el soplo es por hiperflujo pulmonar, más no porque está pasando el flujo o el shunt de izquierda a derecha, ¿ya? Estos pacientes vamos a tener segundo ruido incrementado y desdoblado. ¿Incrementado por qué? Porque va a haber un grado de hipertensión pulmonar, entonces el segundo ruido va a estar aumentado, ¿no? Y lo que nos va a dilatar es las cámaras derechas. Entonces, como nos dilata la cámara derecha, el eje va a cambiar porque va a elevar hacia las cavidades izquierdas. Entonces, el eje cambia y nos va a dar un bloqueo de rama derecha. Muchos de los pacientes con CIA van a venir con un electrocardiograma de bloqueo incompleto de rama derecha. Y muy aparte de eso, va a haber un PR límite, porque va a haber un más retardo a nivel de NOAB. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo importante que nos debemos de llevar de un CIA? Que es un defecto de tipo acianótico, que nos va a dar un soplo sistólico por hiperflujo pulmonar,
nos va a dar un desdoblamiento del segundo ruido, dilata las cámaras derechas y viene asociado a un bloqueo incompleto de rama derecha, en un 80-90% de los casos. ¿Ya? Estos son los defectos. Esto es el tipo ostium secundum, el tipo ostium primum, el seno venoso superior e inferior y el seno coronario. De estos 4 tipos tenemos. Sería el más común, el ostium secundum. Otro defecto, tenemos la persistencia del conducto arterioso. ¿Ya? Del conducto arterioso o del ductus arterioso. Por lo general, se da en aquellos recién nacidos que son prematuros, ¿no? Entonces, en la persistencia del conducto arterioso es de alto flujo, ¿no? Flujo pulmonar incrementado, el soplo es en maquinaria, continua o soplo de Gibson. ¿Y dónde se escucha? Este soplo se va a escuchar a nivel de la subclavicular izquierdo, o sea, a nivel de la clavícula izquierda, en la parte inferior, ¿ya? Entonces, es en maquinaria y siempre va a estar irradiado, o se puede escuchar también en el borde interno de la escápula, o sea, en la parte posterior, ¿ya? Entonces, la persistencia de conductos arteriosos. Si nosotros tenemos una persistencia del conducto arterioso, ¿qué cámaras nos va a dilatar? A ver, chicos. Muy bien, Valeria, ¿no? Nos va a dilatar las cámaras izquierdas. En un ductus arterioso lo que nos dilata es las cámaras izquierdas. Hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. ¿Quién tiene de mayor presión? La arteria aorta. Entonces el flujo, el shunt va a ser de izquierda a derecha. Va a ir hacia el mismo ductus, ¿no? Y se va a ir hacia los pulmones, ¿ya? Y en los pulmones va a regresar sangre oxigenada por las venas pulmonares hacia la aurícula y se va a dilatar las cavidades izquierdas. Entonces, el único defecto, una cardiopatía cianótica que dilata cavidades derechas es el CIA. El CIB y el ductus arterioso van a dilatar cavidades izquierdas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos llevamos del ductus arterioso? Que es un soplo de tipo en maquinaria, ¿no? Es un soplo continuo, abarca las 2 fases, sístole y diástole, por eso se llama en maquinaria, y es subclavicular izquierdo, ¿ya? Y que dilata cavidades izquierdas. Ya. Otro defecto es la coartación de la aorta, ¿no? Ya habíamos visto CIA, CIB, ductus arterioso, ahora la coartación de la aorta. ¿Qué es la coartación de la aorta? Es el estrechamiento, ¿ya? De una porción de la aorta, por lo general y más frecuente a nivel del callado de la aorta. ¿Qué signos nos puede dar la coartación de la aorta? Que antes del defecto las presiones están incrementadas y posterior del defecto las presiones están bajas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo diferenciamos clínicamente cuando tomamos la presión? Las presiones a nivel de miembros superiores son incrementadas, a diferencia que las presiones de miembros inferiores son disminuidas y los pulsos periféricos inferiores imperceptibles o bajos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver la diferencial de presiones. Si es mayor de 30 milímetros de mercurio, hay que sospechar de una coartación de aorta. ¿Ya? El flujo pulmonar es normal. La frecuencia de una coartación de aorta es más frecuente en varones que en mujeres, 2:1. El soplo es solo sistólico, romboidal, ¿ya? En foco aórtico accesorio, ¿no? Los miembros superiores
están incrementada la presión y el pulso, y los miembros inferiores, el pulso y la presión es baja, ¿no? Puede ser preductal, o sea, antes del defecto, y postductal, posterior del defecto, ¿no? Puede estar asociado a Turner y puede estar asociado a una aorta bicúspide, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos debemos de llevar? Es la diferencia de presiones que hay en miembros superiores y miembros inferiores. El soplo es holosistólico en foco aórtico accesorio. ¿Hasta ahí entendemos, chicos? Ya, muy bien. Vamos a ver la cardiopatía congénita cianótica. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas tenemos la tetralogía de Fallot, ¿ya? Tetralogía de Fallot es una malformación que está compuesta por 4 tipos de defectos, ¿ya? Uno es la comunicación interventricular, ¿ya? Va a tener un CIB. 2, va a haber cabalgamiento de la aorta sobre la pulmonar. 3, va a haber estenosis pulmonar, ¿ya? Y 4, la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, si es que esta tetralogía está asociado a CIA, sería una pentalogía, ¿no? Pero hay una patología que se caracteriza y que se diferencia de la tetralogía de Fallot, se llama la triología de Fallot, en la que nosotros vamos a encontrar 3 características importantes. 1, estenosis pulmonar. 2, hipertrofia del ventrículo derecho. Y 3, vamos a encontrar el CIA. O sea, triología. Vamos a tener 2 de estos de la tetralogía más un CIA. A eso llamamos nosotros triología de Fallot. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Porque hay tetralogías de Fallot que son Fallot rosado y hay tetralogías de Fallot que son cianóticos, verdaderos cianóticos, ¿no? Entonces, eso, a ver, ¿de qué depende? ¿De qué defecto? Depende principalmente de 2 defectos. Uno, del grado de estenosis pulmonar, porque si el grado de estenosis pulmonar es severo, entonces va a tener un CIB grande. Entonces, ese flujo de sangre que retorna a través de las venas cavas, tanto vena cava superior como inferior, va a ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho, en vez de ir hacia la arteria pulmonar por esa estenosis severa, va a ir a través de la comunicación interventricular. Y esa sangre desoxigenada, ¿no? Desoxigenada, va a pasar a las cavidades izquierdas, se va a mezclar con las cavidades izquierdas, ¿ya? Y eso va a pasar a través de la aorta. Por eso el paciente es cianótico. ¿Por qué? Porque los defectos importantes en esta tetralogía de Fallot son el grado de estenosis pulmonar, ¿ya? Y el grado de comunicación interventricular. ¿Ya? Por lo general, estos pacientes, ¿ya? ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener un bajo flujo pulmonar porque está estenosado la arteria pulmonar. Va a haber crecimiento de cavidades derechas. El ventrículo derecho va a estar bien crecido. Al estar bien crecido, ¿ya? Fíjense, por favor, ¿ya? Fíjense, va a tener esta morfología de zapato sueco. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, ¿ya? Va a levantar a cavidades izquierdas y va a dar la forma de un zapato sueco con la punta dirigido hacia arriba. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? Que va a dilatar cavidades derechas siempre y cuando el shunt sea de izquierda a derecha. Perdón, va a dilatar cavidades derechas siempre y cuando sea el shunt de izquierda a derecha
Y como hay una estenosis, ese músculo ventricular derecho va a estar hipertrofiado, grande, ¿no? Entonces, y la cianosis va a haber, ¿ya? Cuando el flujo, el shunt, sea de derecha a izquierda. Cuando el CIB es grande y la estenosis es bien severa, el flujo va a ir del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces se va a mezclar, ¿ya? Porque habíamos dicho que hay dos tipos de falot. El falot rosado, ¿ya? Cuando el shunt todavía va de izquierda a derecha a través del CIB, cuando la estenosis pulmonar todavía no es severa, ¿no? Entonces, todavía la persona va a estar rosada, pero cuando la estenosis pulmonar es severa y es grande el defecto del CIB, entonces la presión dentro del ventrículo derecho va a vencer a la presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, y el shunt se va a volver de derecha a izquierda, ¿no? Es lo clásico que se encuentra en una tetralogía de Fallot, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ya, vamos a continuar. Otra de las patologías importante, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos, ¿ya? La transposición de grandes vasos. ¿Qué quiere decir transposición de grandes vasos? Normalmente hemos visto, ¿ya? En el aspecto circulatorio y el aspecto anatómico del corazón es que del lado izquierdo, ¿ya? Del ventrículo izquierdo nazca la arteria aorta y del lado derecho nazca la arteria pulmonar. Y esta es la disposición anatómico normal que todos nosotros tenemos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante la formación? Pasa que la aorta, en estos pacientes, la aorta nace, ¿ya? Del lado derecho, miren, y la pulmonar nace del lado izquierdo. Pero solo es el nacimiento, porque después la morfología de la circulación es normal como de los adultos, solo es el nacimiento. Mire, la aorta que nace del lado en esta patología, ¿qué es lo que va a ver? Va a través del callado de la aorta. Acá tenemos el tronco brachiocefálico derecho, tenemos la carótida izquierda, tenemos, ¿no? Esa sangre desoxigenada va a ir al cerebro. Y esa aorta va a ir a toda la circulación, o sea, desoxigenada. En cambio, del lado izquierdo, la arteria pulmonar en este defecto, ¿ya? Va a salir a través del lado izquierdo y se va a ir a los pulmones. Entonces, van a ser dos tipos de circulación cortas, ¿no? Uno, esta aorta que va a ir sangre desoxigenada a toda, que se va a comportar como una circulación sistémica, pero desoxigenada, y esta, la arteria aorta, que se va a ir hacia los pulmones, porque es pulmonar en realidad, es pulmonar. La arteria pulmonar que sale del ventrículo izquierdo se va a ir directamente a los pulmones a oxigenarse y va a regresar nuevamente hacia las venas pulmonares y va a ser un circuito corto, y este va a ser otro circuito corto también, ¿no? Pero desoxigenado. Entonces, para estos pacientes, si este paciente nace con este defecto, es incompatible con la vida. El paciente muere inmediatamente al nacer, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes tienen otro defecto más que puede hacer que les salve la vida. ¿Qué defecto les podría salvar la vida, chicos, en transposición de grandes vasos? ¿Qué defecto piensan que les puede salvar la vida? Muy bien, muy bien.
cualquier tipo de comunicación a través de los tabiques. El más frecuente, el CIA. El más frecuente, el CIA. Entonces, ¿qué pasa a estos pacientes? Y si es que no nacen con CIA, hay que hacerle un CIA, un rasking. Hay que hacerle un CIA, hay que hacer un defecto, porque si no el paciente se muere. ¿Ya? Entonces, porque a través del CIA, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar esa sangre, ¿ya? Se va a mezclar la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Se va a mezclar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando hay un CIA, ustedes saben que esa arteria pulmonar en este defecto que está yendo hacia los pulmones y nuevamente está retornando oxigenada, y sabemos que las cavidades izquierdas tienen mayor presión, va a pasar hacia las cavidades derechas, se va a mezclar con esa sangre desoxigenada y va a ir hacia la aorta, ¿no? Mezclada con sangre oxigenada y va a ir hacia la circulación sistémica. ¿Me entienden? ¿Me entienden el mecanismo de una transposición de grandes vasos? Chicos, ¿entienden el mecanismo de una transposición de grandes vasos? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Ya, el defecto en una transposición de grandes vasos es que las arterias solo van a nacer de lugares distintos. ¿Qué quiere decir? Que la aorta va a nacer del ventrículo derecho y la pulmonar va a nacer del ventrículo izquierdo. Solo el nacimiento, más no el recorrido. Mira, la arteria pulmonar va a nacer del ventrículo izquierdo y se va a ir hacia los pulmones. ¿Ya? Entonces, siempre va a tener sangre oxigenada, va a ir a los pulmones, va a regresar a los pulmones a través de las venas pulmonares, va a ir al ventrículo izquierdo, siempre va a haber sangre oxigenada del lado izquierdo. Y el lado derecho siempre va a tener sangre desoxigenada. Entonces, si el paciente nace con este defecto, este paciente va a fallecer. ¿Por qué? Porque no hay en ningún momento un intercambio gaseoso de sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces, ¿qué es lo que le va a salvar a este paciente? Le va a salvar que haya una comunicación interauricular. ¿Por qué? Al haber una comunicación interauricular, el shunt va a ser de izquierda a derecha. Habíamos dicho que las cavidades izquierdas tienen mayor presión. Entonces, el shunt va a ir de izquierda a derecha, o sea, esa sangre oxigenada va a ir hacia el lado derecho, se va a mezclar en el lado derecho y va a salir a través de esta arteria aorta que se encuentra en el lado derecho y se va a ir a la circulación sistémica con sangre mezclada. Eso le va a salvar la vida. ¿Ahora me entienden, chicos? La idea es que entendamos el mecanismo, cómo sucede en una transposición de grandes vasos. A ver, por favor, ¿me entienden? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, entonces, lo que debemos de saber en una transposición de grandes vasos es que solamente el nacimiento es en distintas posiciones, más no el recorrido sigue siendo igual. Esa arteria aorta que nace del lado derecho va a ir hacia la circulación sistémica y esa arteria pulmonar que va del lado izquierdo va a ir hacia la circulación pulmonar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, el paciente tiene que ser operado inmediatamente. Por lo general se opera en la tercera, cuarta semana. ¿Por qué? Porque como hay mayor sobrecarga y presión a nivel pulmonar, no se puede operar en la primera semana de vida. Entonces, lo que se hace es algo paliativo, hacer un rasking, hacerle un defecto, si es que este recién nacido no tiene ese defecto, no tiene ningún defecto más, se hace un rasking, se hace una comunicación que puede ser interauricular por lo general. ¿Para qué? Para que pueda vivir el paciente. Si no, en la primera semana de nacimiento, este paciente muere. Y la cirugía es correctiva, es simplemente
traspasar la arteria aorta hacia su lado izquierdo y traspasar la arteria pulmonar hacia el lado derecho. Y simultáneamente también se hace lo que son las coronarias. Las coronarias, ¿no? Que están en el lado derecho, tiene que pasarse, en la arteria pulmonar tiene que pasarse a la arteria aorta. Porque las coronarias tienen que ser sangre oxigenada y tiene que ir hacia el lado izquierdo. ¿Ahora me entienden, chicos? ¿Seguimos, chicos, con esto? Todos entendemos, ¿no? Ya, listo. Entonces, en esta transposición de grandes vasos o de grandes arterias, ¿no? Hay un hiperflujo pulmonar, ¿no? El shunt que les puede dar vida es el CIA y el CIB, más no el PCA. Puede tener este shunt, pero el PCA, cuando hay un PCA, ¿ya? Cuando hay un PCA, vean nomás el defecto. Miren la arteria aorta y miren la arteria pulmonar. Cuando hay el PCA, hay una comunicación entre esta arteria pulmonar y la arteria aorta. Y miren, fíjense, si hay esta comunicación, ¿ya? Del PCA, dependiendo, miren, acá está el tronco brachiocefálico, la carótida, todo, ¿ya? Si es posterior a eso, no le va a llegar sangre oxigenada hacia el cerebro. O sea, no le va a servir de nada. ¿Me entiendes? Si es un PCA, ¿no? No le va a servir de nada, igual va a morir, ¿no? Va a seguir llegándole sangre desoxigenada al cerebro. ¿Me están entendiendo lo que yo les estoy tratando de explicar, no, chicos? La idea es que nosotros nos llevemos conceptos claros de lo que es la fisiopatología o los mecanismos que se da en una cardiopatía congénita. A ver, Alexandra, ¿me estás entendiendo, no? Sí, doctor. Ya, entonces, el PCA también es incompatible. Los defectos que nos salvarían a esto son el CIA y el CIB. Y estos pacientes sí desde el nacimiento tienen cianosis, pues. Tienen cianosis, ¿no? Entonces, acá como paliativo dicen hay que hacer una cirugía de Blalow-Townsend, que va de la arteria subclavia a la arteria pulmonar, ¿ya? Una comunicación para que pueda ir sangre, ¿ya? Oxigenada a nivel sistémico, ¿ya? ¿Hasta ahí entendemos, chicos? Chicos, ¿hasta ahí entendemos? Ya. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Otro defecto, ¿no? Cianótico es el drenaje venoso anómalo, total, ¿no? Sabemos, ¿ya? Que las venas pulmonares, ¿ya? Drenan en la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, al drenar en la aurícula izquierda, va a llegar sangre oxigenada, ¿no? De los pulmones, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo y eso va a ir hacia la arteria pulmonar. Pero, ¿qué pasa si estas venas pulmonares, estas 4 venas pulmonares, porque son 2 venas pulmonares derechas que nacen del lado derecho del pulmón y 2 venas pulmonares izquierdas que nacen del lado izquierdo del pulmón, ¿no? Y que van a ir a desembocar en la aurícula izquierda? ¿Qué pasa si no nacen ninguno de estas venas pulmonares? No le va a llegar nada de oxígeno, de sangre, hacia la aurícula izquierda y esas cavidades izquierdas van a ser hipoplásicas y no va a llegarle flujo sanguíneo. Entonces, al no llegarle flujo sanguíneo, ¿ya? El paciente se puede morir. Entonces, ¿dónde van a ir a desembocar esas venas pulmonares? Por lo general van a ir a desembocar a la vena cava, a la aurícula derecha o al seno coronario. A esas 3 estructuras, ¿ya? Que se encuentran en el lado derecho. En la aurícula derecha, en la vena cava superior o en el seno coronario que se encuentra más posterior, pero se encuentra ubicado
dentro de la aurícula derecha. Entonces va a llegarle, ¿no?, la sangre oxigenada mezclada hacia el lado derecho. Porque le está, mira, toda la sangre va a venir, ¿no? Va a salir de la arteria pulmonar, va a ir a los pulmones y va a salir a través de las venas pulmonares, pero es sangre oxigenada, pero esa sangre oxigenada va a llegar al mismo lado derecho. Entonces, de la misma manera, ¿ya?, va a dilatar ¿qué cavidades? Derechas, ¿no? Porque hay más flujo sanguíneo a nivel derecho, ¿ya? ¿Y qué es lo que le salvaría de la misma manera en este drenaje venoso anómalo total? Chicos, ¿qué es lo que le salvaría? Una comunicación. ¿Ves? Qué fácil es simplemente dándonos cuenta, ¿no? Una comunicación. ¿Qué nos salvaría? Una comunicación, ya sea interauricular o interventricular. Una comunicación. De tal manera que si es y a este paciente se hace un rasking, se abre el tabique, ¿para qué? Para que fluya sangre a través de la aurícula izquierda y no colapse y vaya al ventrículo izquierdo y vaya hacia la arteria pulmonar, obviamente hacia la arteria aorta y a la circulación sistémica, obviamente sangre mezclada, ¿no? Obviamente sangre mezclada con bajo grado, con bajo de oxígeno, pero va a ir, ¿no? Va a vivir el paciente. ¿Me entienden la fisiopatología de este drenaje venoso anómalo, chicos? A ver, Bélgica, ¿me entiendes, por favor? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, en este drenaje venoso anómalo también debemos de pensar, ¿ya?, que lo que nos va a salvar es una comunicación, ¿ya? ¿Ya? Entonces, vamos a seguir con otra patología. Hemos entendido el drenaje venoso anómalo, ¿no? Entonces, hemos hecho dentro de las cianóticas, tetralogía de Fallot, ¿no?, drenaje venoso anómalo, ¿no? Y hemos hecho lo que es transposición de grandes vasos. Ahora, otra cardiopatía congénita es la anomalía de Ebstein, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la anomalía de Ebstein? La anomalía de Ebstein consiste en que normalmente la inserción de las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral que se encuentra en el lado izquierdo, como la válvula tricuspidia que se encuentra en el lado derecho, tienen, ¿no?, tienen una simetría o similitud a nivel de su inserción. No están igual, ¿no? Siempre la válvula tricúspide es más descendido que la válvula mitral, ¿no? Pero miren, chicos, miren, en una anomalía de Ebstein, ¿no?, la válvula mitral está normal, pero la válvula tricúspide se inserta mucho más abajo, ¿no? A esto nosotros llamamos atrialización del ventrículo, o sea, todo esto es aurícula y el ventrículo derecho se encuentra hipoplásico. Es la inserción anómala de los velos de la válvula tricúspide. A eso nosotros llamamos anomalía de Ebstein, ¿no? Entonces, hay mayor volumen y mayor presión a nivel de la aurícula derecha. ¿Ya? Por lo general, estos pacientes nacen con un defecto del tabique interauricular. Estos nacen con un defecto que es un CIA, ¿no? Pero a diferencia de un corazón normal, la presión dentro de cavidades izquierdas es mayor a cavidades derechas. Ya tenemos una anomalía de Ebstein, ¿no? La presión dentro de las cavidades derechas se vuelve mayor paulatinamente, ¿ya? Vencen la presión a las cavidades izquierdas. Por eso estos pacientes con anomalías de Ebstein pueden hacer cianosis, pero depende del grado de anomalía de Ebstein. Hay anomalías de Ebstein que son leves, ¿no?, que no tienen mucha repercusión hemodinámica. Justamente hace una semana yo atendí a un paciente
que simplemente me fui a emergencia, ¿no? Y me hicieron por riesgo quirúrgico. Era un paciente que iba a entrar para una colecistectomía, ¿ya? Por una litiasis. Pero ¿qué pasa? Yo le encontré en el EKG dilatación de aurícula derecha. Estaba muy puntiforme y muy grande. Me hacía sospechar una anomalía de Epstein. Pero paciente de 45 años. Extraño, ¿no? Entonces le hacemos el ecocardio y tenía un Epstein, evidentemente, pero no era tan severo como este, pues. Más o menos a este nivel está la válvula, ¿ya? ¿Ya? Pero ya era un Epstein. Nosotros en ecocardiografía hacemos la valoración, ¿ya? El índice de la distancia de este velo con este velo por la superficie corporal, ¿ya? Por el peso. Entonces, el índice salía Epstein, pero era un Epstein leve. No había repercusión hemodinámica. En cambio, en este Epstein severo, sí hay repercusión hemodinámica. ¿Estos qué ocasionan? Lo que pasa es que nosotros debemos de entender, chicos, que a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Nosotros tenemos, no sé si en electrocardiograma, en mecanismos del electrocardiograma, de repente hayan visto sobre dónde nace el flúter, dónde nace la fibrilación auricular, ¿no? Nosotros tenemos acá un istmo que se llama el istmo cabo tricuspidio, ¿ya? Que es el origen, ¿no? De una arritmia que se llama flúter, ¿ya? Entonces, estos pacientes pueden tener flúter y algunos de estos Epstein puede ir asociado a síndromes de Ward-Parkinson-White, ¿no? Ward Parkinson, o sea, tienen una vía accesoria. ¿Por qué? Porque hace un remodelado a nivel de la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, estos pacientes, esta sangre que está desoxigenada pasa hacia la aurícula izquierda, ¿no? ¿Hasta ahí estamos entendiendo, chicos? A ver, ¿hemos entendido las distintas cardiopatías congénitas? Ya. Muchos de estos pacientes van a ser, ¿qué cuadros? Van a ser signos de insuficiencia cardíaca congestiva y van a ser crisis hipóxica. Los que mayor van a ser crisis hipóxica son pues la tetralogía de Fallot, ¿no? Nos va a hacer mayor crisis hipóxica. ¿Por qué? Porque va a haber una estenosis pulmonar severa, ¿no? Entonces, va a haber más crisis hipóxica. Entonces, se da derivados de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para relajar, ¿no? Entonces, hay que valorar siempre en todos los pacientes con cardiopatías congénitas, hay que valorar los signos, ¿ya? De falla cardíaca o no, ¿no? Hay que valorar si esa cianosis es azul realmente o es rosado realmente, ¿no? O si no hay cianosis. Siempre hay que ver la clínica, es importante y nosotros hacemos mucho hincapié en el examen físico de un recién nacido. No es simplemente escuchar un soplo, hay que ver la repercusión hemodinámica del paciente. ¿Ya? Entonces, las insuficiencias cardíacas por cardiopatías congénitas se deben por alto flujo pulmonar, ¿no? Va a haber mayor irritabilidad, va a haber sudoración profusa, el paciente, ¿no? Va a tener una hepatomegalia, se va a cansar o se va a ver disnea, ¿no? Porque a diferencia de los adultos, los recién nacidos, los niños o lactantes menores, o sea, no se van a quejar, pues, ¿no? Hay que ser muy objetivos, hay que ver bien el examen físico de todos esos pacientes con cardiopatías congénitas, ¿no? Son irritables, ¿no? Se cansan rápido, tienen aleteo nasal, tienen tiraje, ¿no? Estos pacientes están frecuentemente en taquicardia, ¿no? Entonces hay que valorar, hay que hacer un examen físico exhaustivo en este paciente, ¿ya? Entonces, hay crisis hipóxica de bajo flujo, ¿no? O
se tornan irritables, solo hay llanto, y estos pacientes que son cianóticos, ¿ya? Por lo general van a tener dos cosas, policitemia, ¿ya? Y por tanta exposición al dióxido, estos pacientes, como van a estar hipoxémicos, van a desarrollar ya los dedos en palillos de tambor. Entonces, si nosotros vemos en el examen físico, ¿no?, dedos en palillos de tambor, tengan por seguro que es una cardiopatía congénita. Entonces, y si nosotros tenemos congénita cianótica, si nosotros tenemos bien nuestra clasificación de quienes comandan las cardiopatías congénitas cianóticas, vamos a hacer un diagnóstico adecuado. ¿Ya? Entonces es importante ver por lo general, ¿ya?, el shunt es de izquierda a derecha, pero va a llegar en un momento en que la derecha se va a dilatar más y las cavidades derechas van a estar más dilatadas y va a aumentar más el volumen y presión, que va a cambiar de dirección de ese shunt. Ya no va a ser de izquierda a derecha, va a ser de derecha a izquierda. A eso nosotros llamamos el síndrome de Eisenmenger, donde una cardiopatía congénita acianótica se puede convertir en una cardiopatía congénita cianótica. Y cuando ya ocurre el síndrome de Eisenmenger, es muy difícil ya operar a este paciente, porque ya no va a reír, porque ya ha habido remodelado a nivel de esa cavidad. Nosotros lo que hay que hacer es que no cambie la estructura celular tejido de esa aurícula derecha o izquierda, ¿no?, que esté afectada. ¿Ya? Es importante la radiografía de tórax. Hay veces con una simple radiografía podemos diagnosticar un tipo de cardiopatías congénitas, ¿no? Hay que ver el índice cardiotorácico, ¿no? Si vemos acá, ¿no?, el diámetro C, el diámetro A, el diámetro B, ¿no?, es igual a A más B sobre C por 100. En adultos se dice cardiomegala cuando el resultado de este índice es mayor de 0.5, en menores de 2 años mayor de 0.55 y en recién nacidos mayor de 0.6. Es importante, pero para que esto suceda debemos de hacer una teleradiografía, no una radiografía simple, y tiene que estar de pie, no echado. Muchos de los pacientes, hay veces que nos llega a emergencia, nos sacan una radiografía que están echados, que están rotados, y no se puede ver o diferenciar, y hay que tener mucho cuidado también en los recién nacidos, ¿no?, porque tenemos un órgano, ¿no?, que es dependiente del tejido linfoide, que es el timo, ¿no?, que muchas veces se ve a este nivel y nos va a hacer pensar que el corazón está agrandado, y es simplemente el timo. Entonces, yo les recomendaría, chicos, que siempre, cualquier rotación que ustedes tengan de rayos X, le saquemos el jugo, porque nos va a servir en todo momento de nuestra vida. ¿Ya? Por ejemplo, miren, esto es un Epstein. Simplemente cuando nosotros vemos este tipo de radiografía, nosotros ya decimos, es una radiografía de un Epstein. Puede ser un Epstein. Puede ser un Epstein. Cuando nosotros vemos este tipo de muñeco de nieve, nosotros vemos un drenaje venoso anómalo. Simplemente por saber el tipo de radiografía. Cuando nosotros vemos que tiene la forma de un huevo, los rayos X, la silueta cardíaca, transposición de grandes vasos. Miren, muñeco de nieve. ¿Qué habíamos dicho? Anomalía. ¿Qué anomalía habíamos dicho? ¿Qué era el muñeco de nieve? A ver, drenaje venoso anómalo. Drenaje venoso anómalo, por esta estructura, ¿no? Cuando nosotros encontramos esta, mira, la forma de 3, ¿qué pensamos? Coartación de aorta. Fíjense,
Simplemente con ver la radiografía nosotros podemos no diagnosticar, porque la radiografía nos puede dar o sea, no es algo al 100%, pero nos hace sospechar, ¿no? Nos hace sospechar, oye, hay que hacerle una eco, mira, tiene una radiografía compatible con una coartación de aorta. Mira, y acá. El zapato sueco. ¿Qué habíamos dicho del zapato sueco? Tetralogía de Fallot, ¿no? Así es, mira, vemos ahí, hay que sospechar tetralogía de Fallot. ¿No? Bueno, y en el EKG, ¿no? Ya vemos que el EKG, si las cavidades derechas están dilatadas, el eje se dirige a la derecha, ¿no? Si las cavidades izquierdas están dilatadas, el eje se dirige a la izquierda, ¿no? Modifica los ejes. Entonces, todas las cardiopatías congénitas cianóticas se van a encontrar el eje dirigido hacia la derecha y las acianóticas por lo general se van a dirigir o es normal el eje o se van a dirigir a la izquierda. ¿No? Entonces, a todo paciente recién nacido, ¿no? Se le tiene que dar diuréticos si hay signos de congestión. La furosemida viene de la dosis es de 1 miligramo por kilogramo dosis, ¿no? Endovenoso cada 8 o 12 horas, y la espironolactona de 1.5 a 3.5 miligramos por kilogramo día cada 6 a 8 horas. ¿No? Entonces, para evitar la postcarga, para mejorar la postcarga, tenemos los IECAS. Siempre recién nacidos utilizamos captopril, más no el enalapril, los ARAS y los betabloqueadores. ¿No? IECAS, ARA2 y betabloqueadores. ¿No? Entonces, para tratar la crisis hipóxica, el oxígeno, hay que tratar el dolor y hay que dar propanolol, ¿no? Para relajar. Y las complicaciones. Estos pacientes pues tienen también el sistema inmunológico deprimido, tienen una malformación congénita. Esta malformación congénita puede ser un foco infeccioso, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que puedan tener estos pacientes pueden ser endocarditis infecciosa, hipertensión pulmonar, muchos de ellos hacen hipertensión pulmonar, algunos son reversibles, algunos son irreversibles, y el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cuando ya aparece el síndrome de Eisenmenger, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya el shunt de lo que era de izquierda a derecha se vuelve de derecha a izquierda, es casi irreversible, ¿no? La patología, o sea, es casi irreversible mejorar el cuadro, ¿no? Chicos, eso era en cuanto a cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, espero que hayamos entendido todos. Lo que yo trataba de hacer es que ustedes entiendan el mecanismo del flujo con que lleva la dilatación, ¿no? Y la repercusión hemodinámica de cada una de las entidades en las distintas cardiopatías congénitas. ¿Alguna pregunta, chicos? Bélgica, Alexandra. A ver, Litze, Daine. Sí, doctor, ¿podría repetir cuál dijo que era la cardiopatía cianática más frecuente? La cardiopatía congénita acianótica más frecuente es el CIB, ¿no? Pero si a mí me preguntan o sea, en forma general, ¿qué cardiopatía congénita sí, en forma general, si no me dicen cianótica o acianótica, yo pondría válvula bicúspide y prolapso de válvula mitral. Pero si a mí me dicen qué cardiopatía congénita acianótica más frecuente es el CIB. Bélgica. De las cianóticas. Las cianóticas, bueno, si me dicen como cardiopatías congénitas cianóticas más frecuentes y que con más mortalidad, tetralogía de Fallot, pero si me dicen de recién nacido, congénitas cianóticas, ya transposición de grandes vasos. Bélgica.
Sí, doctor, buenas tardes. Usted mencionó que en la comunicación interauricular se presentaban arritmias. ¿Qué tipo de arritmias se presentarían en ese caso? Como hay una comunicación interauricular, ¿ya? El shunt por izquierda a derecha, ¿ya? Al haber de izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un remodelado, va a dilatar cavidades derechas, se va a ver un remodelado a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Muchos de los pacientes con esto pueden tener flutter, pueden tener arritmias supraventriculares, flutter, y va a llegar en un momento ya también que se va a dilatar las cavidades izquierdas y puede dar también FA. Entonces, pero las arritmias que puede presentar son extrasístoles supraventriculares, ¿no? Y a nivel ventricular, extrasístoles ventriculares da arritmias, porque va a haber remodelado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Bélgica? Gracias. Sí, bueno, también en el caso de los betabloqueadores, ¿qué tipo sería más recomendado para un recién nacido? El propanolol, utilizamos mucho el propanolol nosotros. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, A doctor, ver, una Nicole. pregunta. A ver, Nicole, dime. Sí, doctor, una consulta. Cuando mencionó sobre las cardiopatías congénitas más frecuentes, había una parte donde decía al CIA, me parece que era 40, no sé si es 40% en adultos. ¿Ese es el más frecuente solo en adultos y no en genérico? Me quedó esa parte en duda. Si a mí me preguntan la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en adultos es el CIA, en un 40%. Lo que pasa es que de las cardiopatías congénitas que llegan a la adultez, el CIA se lleva de encuentro y hay algunos del CIB, ¿no? Los pacientes con el CIA, el corazón compensa y empiezan a los 30, 35 años, 40 años con ya manifestaciones de falla cardíaca, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, gracias, doctor. Ya chicos, creo que lo que nos llevamos es un poco de fisiopatología, ¿no? Mecanismos, cómo se forman estas distintas cardiopatías congénitas, ¿no? Espero que les sirva, ¿no? Y bueno, vamos a estar en las clases y en las clases cualquier duda que tengan, estamos nosotros para ayudarles. A ver, Litze. Litze. Ya, hasta luego. Creo que Litze no puede hablar. Ya, cuídense mucho, ya. Entonces estamos hablando en la siguiente clase.